Muy buenas a todos. Vamos a estudiar en este vídeo unos conceptos básicos, muy generales sobre el alumbrado. Vamos a hablar un poquito de los tipos de faros, fuentes luminosas y pilotos traseros. Espero os sirva para estudiar el tema, os sirva de repaso y nada más, comenzamos. Las luces adaptativas estáticas se accionan una vez que ponemos el intermitente. Lógicamente, ha de estar encendida la luz de cruce o carretera. ¿Vale? Una vez que ponemos el intermitente, se enciende un foco, una luz adicional, normalmente un H1, en el faro correspondiente, haciendo, como vemos en la figura, permitiendo ver el lado derecho, en este caso el arcén y la acera. Las fuentes luminosas que podemos encontrar en el vehículo pueden ser LED, utilizadas en cualquier parte de él, es decir, en alumbrado de señalización, cruce, carretera, interior. Bombilla de incandescencia, que se utiliza principalmente en luces de señalización, iluminación interior. Lámpara halógena, bombilla halógena, utilizada para cruce, alumbrado de cruce y carretera, igual que la de descarga de gas de xenón. El alumbrado en el automóvil. Tenemos luz de freno tanto a la izquierda como a la derecha y luz de freno central. Tenemos por otro lado que hay luz antiniebla trasero, puede haber uno o dos, uno en cada piloto, luz de matrícula, luz de intermitente a la derecha y a la izquierda y luego luz de marcha atrás que puede haber también tanto a la derecha como a la izquierda. Y por la parte delantera tenemos intermitente lateral, intermitente delantero, tanto derecho como izquierdo, luz de cruce y luz de carretera y también tenemos luces de curva. Y luz de posición o estacionamiento y por último luz antiniebla delantero, tanto derecho como izquierdo. Por normativa, los vehículos que van equipados con xenón deben de incluir un lavafaros. Este lavafaros se activa una vez encendidas luces de cruce o carretera y se actúa sobre el lavaparabrisas. De esta manera, un fluxor normalmente lanza agua a presión sobre el faro. La regulación de la altura del haz de luz de los faros tenemos que puede ser de tres tipos, tres maneras. Puede ser una regulación manual, desde el puesto de conducción se ajusta la altura de este haz de luz. Puede ser una regulación semiestática, ¿vale? Que en función del estado de carga del maletero, pues se ajusta la altura del haz de luz. Y luego está la regulación dinámica, que es función de la inclinación de la carrocería, que automáticamente pues igualmente se ajusta la altura del haz de luz. Tipos de faros. Los faros se dividen en dos grandes categorías. Los faros reflectores, estos de aquí arriba, cuya luz es reflejada por una parábola, y faros de proyección, que la luz atraviesa una lente y la orienta adecuadamente. Estos últimos son los más empleados en estos tiempos y bueno, puede utilizar tanto bombillas halógenas como bombillas xenón o también utilizan LED. Los faros que utilizan la reflexión para dirigir el haz de luz se pueden dividir en dos grandes grupos, faros parabólicos y faros de superficie compleja. En el primer caso, el cristal o el plástico que hay delante debe ser entallado con unas facetas para dirigir el haz de luz a las distintas partes de la calzada. En el segundo caso, en la superficie se generan por cálculos matemáticos hechos por ordenador una serie de espejos, entre comillas, que dirigen el haz de luz sobre la calzada. Los pilotos traseros tienen 5 funciones. Tienen la función de luz de marcha atrás, que es de color blanco, esta de aquí, puede estar en uno o en dos pilotos. Tienen la función de antiniebla, de color rojo, esta de aquí, suele estar también en uno o en dos pilotos. Tiene la función de luz de freno trasera, está en los dos pilotos. Y tiene la función indicadora de dirección o de intermitencia en los dos pilotos, derecha e izquierda.
Y tiene una quinta función que es esta de aquí, los laterales, que son los catadióptricos que reflejan la luz que inciden en ellos. Un ejemplo de los componentes de un piloto trasero pudiera ser el que se muestra en la figura. Tiene un cristal difusor con perfil óptico, luego tiene un portalámparas, que sería esto de aquí, tiene un reflector, este de aquí, luego tiene una carrocería, bueno, todo el piloto se apoya obviamente en la carrocería, hay una junta estanca, esta de aquí, que apoya el piloto con la carrocería. Luego tiene, bueno, lógicamente la bombilla, el casquillo y la lámpara, que puede ser halógena, de incandescencia o LED. En los pilotos traseros, para una distribución de la luz con bombilla, existen diferentes combinaciones. Así, la luz puede reflejarse de manera paralela, el haz de luz solo apunta hacia adelante, puede reflejarse de manera divergente, el haz de luz se expande, y de manera convergente, el haz de luz se une en un punto. Esto de aquí sería el cristal perfilado, esto sería un prisma y esto de aquí sería un reflector. En el alumbrado trasero hay diferentes combinaciones de reflector y cristal difusor. Todos los sistemas tienen su propia distribución y características. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema de haz de luz convergente en un punto. Este otro sistema, el haz de luz, apunta hacia adelante y emite rayos paralelos. Y en una tercera combinación, reflector-cristal, el haz de luz se emite de manera divergente. Resumiendo, tenemos sistemas cuyo haz de luz es convergente, otros sistemas cuyo haz de luz es divergente y un tercer sistema cuyo haz de luz emite luz paralela. En cuanto a los pilotos traseros de tecnología LED, pues digamos que son los más utilizados o la tendencia a utilizar actualmente, porque bueno, consumen menor energía y la vida útil de los LED es prácticamente la del coche. Podemos encontrarnos con sistemas de distribución de la luz directa, como es este de aquí, con sistemas de distribución con tecnología Fresnel y sistemas de distribución de tecnología reflectante. Entonces, los elementos de este piloto trasero es la lámpara LED o punto luminoso LED, el cristal perfilado, que es esto de aquí, el rojo, y luego tenemos la lente Fresnel. Si encendemos la luz, vemos que entrega un haz de luz divergente. Para este otro piloto tenemos lo que es el cristal difusor, la superficie reflectora y el punto luminoso, que es el diodo LED. Aquí la luz que entrega, pues vemos que parece paralelo el haz de luz. Para este último piloto tenemos la lente reflectora, la superficie reflectora, el cristal difusor, va a ser este de aquí, la lente y el punto luminoso. Si encendemos aquí la luz, pues vemos que también entrega un haz de luz divergente.